Muy bien, buenas noches. Justamente hoy vamos a hablar acerca de la comunión, la iglesia como comunidad de vida. Estuvimos pensando en este tema de la iglesia, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, la casa de Dios, ¿no? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y estuvimos aprendiendo un poco acerca de lo que la iglesia es. Ya sabíamos que la iglesia no es el edificio, ni es un lugar, ni es una institución fundada por los seres humanos, sino que es el conjunto de los redimidos de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2, hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a su pueblo en el rapto, en el arrebatamiento. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador personal, no importa de qué denominación pertenezcan ni en qué época hayan creído, todos somos parte de este cuerpo que la Biblia llama la iglesia, ¿no? Que tiene su manifestación local, ¿no? Nosotros acá, u otras iglesias que conocemos, somos una expresión de la iglesia en un lugar y en un tiempo específico. Y estuvimos viendo esa doble función, ¿no? La iglesia tiene como fundamento a Jesús, ¿no? Él es la piedra angular, Él es la roca sobre la cual el edificio se sustenta, ¿no? Él es el que sostiene todo el edificio. Y también estuvimos pensando en que lo que guía a la iglesia, ¿no? Es el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Lo que tenemos en la Escritura. Estuvimos pensando en la conducción de la iglesia, que tenía que ver con los ancianos, ¿no? Con un cuerpo plural de personas maduras, levantadas por el Espíritu Santo, que tienen el objetivo de guiar, de alimentar, de proteger, también a veces de amonestar a la congregación, ¿no? Siempre en consonancia con lo que la palabra de Dios dice. Hablamos de los diáconos también, que son oficiales de servicio. Estuvimos pensando en la iglesia como un reino o un cuerpo de sacerdotes, ¿no? El otro día Ernesto, el domingo pasado, lo mencionaba, en el cual no hay un grupo de personas que se encarga de todas las cosas, ¿no? Una especie de clero que actúa, que hace el culto, que hace todas las demás cosas, y otro conjunto de personas que se limita a observar, sino que la Biblia enseña que cada uno de los creyentes tenemos capacidades dadas por Dios para servirle, ¿no? Lo que la Biblia llama dones espirituales, de manera que eso hace que cada creyente pueda oficiar o servir a Dios con aquello para lo cual el Señor lo capacitó, los dones espirituales. Estuvimos pensando en las últimas charlas en las ordenanzas de la iglesia, ¿no? Aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos dejó instituidas para que nosotros las sigamos practicando. El bautismo y la cena del Señor, cada una con su significado, cada una con su propósito, y que también nos hace seguir haciendo, porque es algo que el Señor Jesús dijo. Y también pensamos en las últimas charlas sobre estos temas, sobre la santidad de la iglesia, sobre la disciplina, ¿no? Y cuál es el objetivo que tiene Dios para esta institución también, de guardar la santidad, de ayudar al crecimiento de la iglesia y a la restauración de los que se han desviado o han caído en algún pecado. Y hoy vamos a estar mirando este otro tema, ¿no? Pensando en la iglesia como comunidad de vida. ¿Por qué? Porque la iglesia es un conjunto de personas un poco particular, no es un club político, ¿no? Un partido, no es un club social, no es una empresa, no es ninguna organización humana. Nosotros estamos juntos acá, vinculados por una cuestión que es la fe en el mismo Señor Jesucristo. No nos reúne ningún afecto común. De repente, si empezamos a pensar, tenemos gusto distinto, nos gustan distintos clubes de fútbol, tenemos distinta ideología política o lo que sea, pero sí tenemos algo en común, que es que cada uno de nosotros es un creyente en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos hace formar parte de la misma unidad, de la misma unidad vital, ¿no? La Biblia dice que cada uno de los que cree, como decía al principio, es bautizado por el Espíritu en un cuerpo, ¿no? Del que Cristo es la cabeza y nosotros somos un miembro, ¿eh? De manera que todos compartimos la misma vida común. Tenemos vida, los creyentes tenemos vida porque estamos en Jesucristo, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos vida eterna, pero
el único eterno, ¿no? El único ser eterno es Dios, que está fuera del tiempo. Nuestra vida es vida eterna porque es la vida que Dios nos da, la vida que podemos tener cuando estamos conectados con Él. Por lo tanto, la iglesia es un lugar donde podemos compartir esta vida común que Dios nos da a cada uno de los que hemos creído en Él. Vamos a leer un pasaje en el libro de Juan, la carta de Juan, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 3. Perdón, capítulo 1. Y vamos a leer todo el capítulo. Porque es un pasaje que nos habla acerca de la importancia de la comunión como parte del objetivo de la iglesia. Dice Juan capítulo 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No vamos a mirar todo el contexto y el pasaje en general, pero sí me gustaría enfatizar en algunas cosas importantes que Juan dice acá respecto de la comunión, ¿no? De la iglesia como una comunidad de vida. Fíjense que Juan empieza hablando acerca de Jesús, ¿no? Jesús es el que era desde el principio el Verbo de Dios que se hizo carne, que vino al mundo, que fue visto y palpado por Juan y por los demás discípulos y que tenía un mensaje que nos comunicó. Y dice que el objetivo, dice el versículo 3, que el objetivo del Señor, ¿no?, en su obra era que podamos tener comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y ahí tenemos un primer principio de lo que es la comunión o la comunidad de vida del creyente con sus hermanos, ¿no? Se basa en poder tener comunión con Dios. Nuestra comunión entre nosotros se basa en que todos tenemos una vida común con el Padre y con Jesucristo, que a su vez ellos tienen una vida común. Así que, como estamos unidos a Dios por medio de la fe, necesariamente tenemos que estar unidos también entre nosotros. Y también vamos a ver, siguiendo algunos versículos que se nos dicen más adelante en este mismo libro o misma epístola, que el aspecto fundamental de la comunión, ¿no?, de poder mantener la comunión en la práctica, es el amor fraternal, ¿no? Es amarnos unos a otros. Quería pensar en tres cosas, ¿no? Pensar primero en la base de la comunión, ¿no?, pensar en la práctica de la comunión, que es el amor, y también ver algunas cosas que a veces destruyen o desalientan o obstaculizan la comunión. ¿Tá? Así que en primer lugar, la base de la comunión. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, que
los creyentes estamos llamados a guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad no es algo que construye el ser humano, no es una responsabilidad de nosotros crear la unidad, porque es algo que tiene que ver con la obra de Dios. La iglesia es una sola, ¿no? Jesucristo dijo, ¿se acuerdan en Mateo? Yo edificaré mi iglesia. Hay una sola iglesia. Por más que tenga multitud de manifestaciones en diferentes lugares, en diferentes épocas, con diferentes perfiles, la iglesia en este sentido que estamos hablando, como se dice, místico, es una sola y tiene una unidad que consiste en que todos pertenecemos al mismo Señor. Como dice Pablo ahí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está en todos, con todos y por todos. Así que hay una unidad. Gracias, madre. El aire acondicionado está buenísimo, pero te seca la garganta como loco. Así que la iglesia es una sola por definición. La unidad la hace Dios. Y fíjese qué interesante que cada figura que el Señor Jesucristo utiliza para ilustrar lo que es la iglesia tiene este componente de unidad, ¿no? Por ejemplo, dijimos, la iglesia se representa mediante un cuerpo, ¿no? O un edificio, o un rebaño, ¿no? O una vid. Y ahí vamos a ver que hay una particularidad. Cada una de esas cosas es una, ¿no? Es una unidad que a su vez tiene componentes, ¿no? Que están unidos entre sí por alguna cuestión, ¿no? El edificio es un edificio, es una sola construcción que está constituida por diferentes piedras, que dice Pedro son piedras vivas. Así es el cuerpo, ¿no? Dice Pablo, nosotros somos muchos, ¿no? Son muchos miembros distintos, pero formamos un solo cuerpo. El rebaño también tiene esa figura, son un montón de ovejas, pero todas tienen el mismo pastor, pertenecen al mismo redil. Y así la Biblia nos va dando la idea de que la unidad es algo que Dios construye, pero que también la comunión es algo que nos corresponde a nosotros ser solícitos en guardar, ¿no? Que la unidad que Dios ha hecho sea visible y sea disfrutable en la práctica de la vida del creyente, ¿no? Y de la vida de la iglesia. Y para esto hay algunas cosas importantes. Este texto de Juan nos dice que para poder disfrutar de la comunión en la iglesia tenemos que tener todos una misma forma de vivir, ¿no? Dice el pasaje en el versículo 5, 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? La luz está hablando de la santidad, de la pureza, de la veracidad de Dios, y las tinieblas dan la idea de todo lo oculto, de todo lo que es engañoso, de todo lo que es perverso, de todo lo que es pecado, ¿no? Todas las cosas malas se hacen a la oscuridad, dice la Escritura, ¿no? Es como una forma figurada de hablar. Así que Juan está diciendo, Dios es santo, Dios es luz, Dios es pureza, Dios es verdad, y los que tenemos comunión con Él, ¿no? Los que decimos que tenemos comunión con Él, tenemos que andar también en esa luz, o practicar la verdad, como dice acá. Si andamos en tinieblas, si tenemos un estilo de vida como el de la gente que no conoce a Dios, mentimos. Tiene que haber una congruencia entre nuestro testimonio verbal, entre lo que decimos creer y lo que practicamos en la práctica. De lo contrario, somos mentirosos, ¿no? Somos mentirosos y no tenemos comunión real. Es decir, si no hay una senda de vida, como dice más adelante en el capítulo 2, si no andamos como Jesús anduvo, entonces probablemente no seamos o no estemos andando por el camino que Dios quiere, ¿no? Así que noten cómo para poder tener comunión, ¿no?, es necesario una vida transformada, ¿no? Una vida que se ajuste a los principios y a las demandas que Dios tiene, ¿no?, que tiene que ver con la identificación con Cristo, ¿eh? Ser como Jesús, andar como Jesús anduvo, como dice Juan en 2:6, un poquito más adelante.
Así que para poder disfrutar de la comunión tenemos que practicar la verdad. El pecado, ¿no?, es un obstáculo para la comunión, pero también Juan dice ahí que hay una solución para el pecado, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer con nuestro pecado es confesarlo y abandonarlo, y dice en el capítulo 2, más adelante, que tenemos a Cristo como nuestro abogado para que Él sea el que pague, ¿no?, o el que pagó por todos esos pecados cometidos por nosotros y ya están justificados en la cruz. Así que la base de la comunión es la obra de Jesucristo. Es el que nos une al Señor y el que nos une entre nosotros. Y la condición para esa comunión es una vida que se ajuste a las demandas de la vida de fe, a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que es andar en luz, así como Él está en luz. Hay una segunda cuestión acá importante que es la práctica de la comunión, que tiene que ver con el amor fraternal. Vamos a leer algunos textos también que estamos acá en Juan, para tenerlos en la mente. Juan habla mucho acerca del amor, ¿no? Dice en este pasaje que leímos recién que Dios es luz. En el capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor, ¿eh? Y en el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece todavía en muerte. Así que Juan dice que la expresión o la forma de demostrar en la práctica que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos es una vida en el amor fraternal, ¿no? Juan dice por ahí en estos pasajes que si alguno dice que ama a Dios a quien no ha visto, tiene que poder amar al hermano que tiene al lado, ¿no? Porque es muy fácil decir yo amo a Dios, que está en algún lugar en el éter, ¿no? Pero la cuestión que demuestra eso otro es poder practicar el amor con nuestros hermanos que están a nuestro lado. Y Juan tiene esa particularidad de ser categórico, ¿no? Dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Si alguno no tiene amor por la persona que Cristo murió y que está a su lado, entonces tiene que poner en tela de juicio o poner en duda si realmente es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ¿no? El amor viene de parte de Dios, ¿no? Jesucristo nos dejó un mandamiento nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, ahí en aquella noche, antes de padecer, de ser arrestado, Jesús les dijo que les dejaba a los discípulos un mandamiento nuevo, ¿no? Que se amen unos a otros. Y le dijo que ese amor práctico iba a ser la evidencia para los demás de que son sus discípulos, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Así que el Señor Jesucristo le dejó este mandamiento mutuo del amor para que pudieran manifestar la comunión y aprovechar la comunión entre los creyentes. No era nuevo en el sentido de que no existía este mandamiento antes, ¿no? Porque ya en el Antiguo Testamento se hablaba del amor al prójimo, ¿no? y del amor hasta a las personas en general, ¿sí? Pero estaba un poco desvirtuado, ¿no? Esto de amar. ¿Se acuerdan que Jesús decía, ustedes escuchan lo que se dice, ¿no? Amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo? Así que el mandamiento de amar al prójimo estaba un poco desvirtuado y demasiado ilimitado. Por eso es que Jesucristo, cuando habla acerca del amor, renueva ese concepto que Dios tenía de lo que es el amor al prójimo y el alcance que tenía que tener. Leyendo
un comentario decía, nadie podrá alcanzar la dimensión del amor con que nos amó Jesucristo, pero todos pueden llegar a la calidad de ese amor porque ha sido derramado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, ¿no? No es imposible amar como Dios ama, ¿eh? En el sentido de poder amar a los enemigos, porque la Biblia nos pide que hagamos eso, amar al hermano, amar a las personas difíciles de soportar, porque Dios, que es amor, dice en Romanos 5:5, ha derramado ese amor en nuestros corazones, ¿no? De manera que no podemos alcanzar la dimensión del amor de Dios que exceda todo conocimiento, pero sí podemos amar de la misma forma que Jesucristo amó. Y de hecho se nos pide eso, ¿no? Que nosotros amemos a nuestras esposas, por ejemplo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que es una clase de amor que está a nuestro alcance por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿no? El amor es parte del fruto que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente. De manera que para poder practicar la comunión, ¿no? en la vida de la iglesia, en la relación entre hermanos, tenemos que cultivar el amor fraternal, ¿no? Y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios produzca en nosotros su fruto para que podamos amar como Dios ama. No solamente para poder desarrollar nuestras relaciones fraternales en la iglesia, para poder trabajar unos a otros, ¿no? Servirnos, ayudarnos, perdonarnos, etcétera, sino también para ser, como decíamos recién, testimonio al mundo. El impacto de la iglesia, el impacto del evangelio, el impacto del testimonio que podamos dar como creyentes, siempre va a estar condicionado por el amor que nosotros tengamos entre nosotros, ¿no? Jesucristo le dijo así, ¿no? Recién mencionábamos ese versículo de Juan, ¿no? El mundo va a creer cuando vea que nosotros nos amamos. A veces le pedimos a la gente que crea, ¿no? Le hablamos el evangelio con elocuencia y con un montón de cosas, pero nuestra vida no refleja el amor de Dios y entonces queda todo como condicionado, ¿no? Como multiplicado por 0 ahí, no tiene ningún efecto ni ningún impacto. Los seguidores de Jesucristo, los discípulos de Jesús, tienen la marca distintiva de tener amor unos por otros. Un amor que se manifiesta en el servicio, como vimos, que se manifiesta en la restauración, como escuchábamos acerca de la disciplina, de poder extender una mano al que está caído para que vuelva a la comunión, y en servir al otro ayudándolo, ¿no? No por una conveniencia personal, ¿no? Sino porque realmente tenemos amor por aquellas personas que están a nuestro alrededor. La Biblia utiliza varias palabras para hablar de amor, ¿no? Ya hemos escuchado capaz esto varias veces, de lo que es el amor que tiene que ver con el erotismo, el amor que tiene que ver con la amistad y el amor ágape, ¿no? Esa palabra que la Biblia toma y le da ese significado tan profundo de relacionarlo con el amor de Dios, un amor que no espera nada a cambio, ¿no? Que es todo entrega, como decía una canción, ¿no? Amor es entrega. Y ese es el amor con que Dios nos amó a nosotros y es el amor con que Dios espera que nosotros nos amemos entre nosotros. 1 Corintios capítulo 13 es un pasaje que conocemos bien y es el que de alguna manera describe esa clase de amor, la profundidad y la naturaleza y lo que ese amor logra hacer, ¿no? Y nosotros lo tenemos como conectado al matrimonio, ¿no? Y siempre en los casamientos se utiliza este pasaje y se lee y está muy bien, pero cuando uno lee 1 Corintios se da cuenta que ese pasaje tiene que ver con el amor fraternal, ¿no? Está en el medio de lo que tiene que ver con el servicio, con la práctica de los dones espirituales, ¿no? En una iglesia donde las personas pretendían tener cada una un don que brillara más, que fuera más espectacular. Dice Pablo, está bien los dones, pero hay un camino más excelente que es el camino de servir por amor, ¿eh? Y de repente uno puede tener una gran capacidad de ser muy elocuente o de hablar en lenguas o de hacer milagros o de tener mucha sabiduría, pero si no tiene amor, ¿no? Si no es capaz de servir al hermano con este amor fraternal, entonces todo eso no sirve para nada, ¿no? Más bien que molesta. Y bueno, ahí tenemos ese pasaje tan precioso
donde Pablo dice todas las cosas que el amor es capaz de hacer y también aquellas cosas que no hace, ¿no? Porque también hay muchas cosas que el amor evita hacer en favor de los hermanos. Por último, ¿cuáles son los obstáculos para la comunión? ¿No? Decíamos recién, la unidad es de Dios, ¿no? La unidad está garantizada por la obra de Jesucristo en la cruz. Somos parte del mismo cuerpo de manera indivisible. No podemos romper nosotros la unidad porque es una obra de Dios. Pero a veces podemos evitar que se manifieste y podemos romper la comunión entre los creyentes, que la iglesia tenga divisiones, que la iglesia tenga rivalidades y contiendas, como pasaba en Corinto, las divisiones, o como pasaba en Filipenses, algunos roces que estaban marcando algunas fisuras que el apóstol Pablo tiene que corregir. ¿Qué cosas producen esas fricciones? ¿Qué cosas pueden provocar que una iglesia local pueda resquebrajarse? Dice 1 Corintios capítulo 3, que un posible problema puede ser la inmadurez espiritual o el infantilismo espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y acá Pablo dice que la evidencia de la inmadurez espiritual, de la carnalidad, tiene que ver con que se produzcan en la iglesia todo este tipo de situaciones, ¿no? Celos, contiendas y disensiones, ¿no? La carnalidad tiene que ver con hacer las cosas no para la gloria de Dios, no al impulso del Espíritu Santo, sino por nuestras propias fuerzas y para nuestro propio orgullo o gloria, ¿no? Y cuando hay personas en la iglesia que pretenden su lucimiento personal en lugar de la gloria de Dios, ¿no? Empiezan a generarse este tipo de situaciones, ¿no? Cada uno quiere figurar más que el otro, compiten, ¿no? Luchan entre sí y entonces empiezan a generar lo que pasaba en la iglesia de Corinto, que había un grupo de personas opuesto a otro, se dividía la iglesia y cada uno tenía su preferido, su maestro preferido, y eso generaba que la iglesia tuviera divisiones, porque había personas inmaduras, infantiles, espirituales, ¿no? Las personas que no tienen madurez espiritual son personas fácilmente manipulables, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, en Efesios capítulo 4, dice que son llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, ¿no? Entonces se dejan impresionar fácilmente y son blanco fácil de cualquier idea rara que anda en la vuelta. De manera que tenemos que cuidarnos de esto, ¿no? El único remedio que tiene la inmadurez espiritual es el crecimiento espiritual, es la madurez. Y para eso la Biblia nos dice que lo que tenemos que hacer es instruirnos en las Escrituras, ¿no? El escritor de los Hebreos le dice, ustedes ya tienen tiempo en la iglesia como para ser maestros, pero siguen siendo todavía niños en Cristo. Y siguen siempre en el mismo escalón espiritual. Y los anima a que avancen en el conocimiento de Dios, ¿no? Y eso es un desafío para cada uno de nosotros, para no ser carnales, ¿no? Para no buscar nuestra propia gloria, para no ser una herramienta en manos del diablo para generar celos, contiendas y divisiones en la iglesia. Tenemos que procurar madurar, ¿no? Conocer a Dios, servirle a Él y buscar crecer en el amor fraternal también, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Otro problema que a veces genera divisiones o problemas en la comunión, ¿no? Es una actitud equivocada respecto a la palabra de Dios. En el tiempo de Jesucristo, una vez el Señor lo dijo a los discípulos en Mateo 16:6,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que eran dos facciones o dos grupos que tenían su propia impronta para la interpretación de la ley, ¿no? Los fariseos eran personas sumamente estrictas en lo que tenía que ver con los mandamientos de la ley de Moisés. Guardaban con pelo y señales cada una de las cosas que Moisés decía, y a veces, o en muchos casos, Jesucristo dice, le han añadido su propia interpretación y las tradiciones de los ancianos, ¿no? Y toda esa carga de legalismo, de ritualidad, hacía que el sentir del corazón, que la realidad interna del ser humano no tuviera ninguna relevancia. Y lo único que pensaban era en guardar normas estrictas que les servían para clasificar a las personas en buenas y malas, en piadosas o pecadoras, ¿no? Y usaban la ley para, más bien que para enseñar, para excluir, ¿no? Y bueno, si tenían la oportunidad de darle por la cabeza a alguien, le daban, y estaban siempre buscando el error en los demás, ¿no? Ese uso de la palabra de Dios está mal, no es así, ¿no? La Biblia no es para que nosotros nos marquemos, ¿no? Nos pongamos en un pedestal de santidad, como decía el profeta, decirle además, apártate de mí que soy más santo que tú, ¿no? Sino para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios. El de los saduceos era otro extremo. Estos eran una secta también dentro del judaísmo, pero ellos tenían una visión mucho más liberal o light, para usar una palabra más moderna, de las escrituras, ¿no? Ellos creían lo que les gustaba creer, básicamente, ¿no? Entonces algunas cosas que decía la ley, decían, esto no, y otras sí, ¿no? Y tienen también alguna discusión con el Señor ahí en su ministerio público. Y también a veces encontramos creyentes que están en este otro extremo, ¿no? Por un lado están los que son extremadamente meticulosos y rigurosos con la Biblia y la aplican así a rajatabla. Y por otro lado están los otros que la Biblia, bueno, ¿no? Algunos textos que quedan lindos en los cuadros y todo lo demás no le damos corte, ¿no? Y bueno, hay cosas que la Biblia dice que es pecado, pero bueno, el mundo ha cambiado y estamos hay que tener otra visión, ¿no? Eso también genera divisiones, genera discusiones y es un gran problema dentro de la congregación. Así que es importante tener una adecuada comprensión y un equilibrio en la forma en cómo estudiamos y aplicamos la palabra de Dios. Y otra cosa que quiero mencionar por último, que también es bastante práctica, la encontramos en Santiago capítulo 4. Otra cosa que destruye la comunión. Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice el escritor, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No? Y acá Santiago toca un tema, ¿no? En toda la carta, en el capítulo 3, que habla acerca de la lengua y de todo lo que el hablar de forma inadecuada, el hablar de más, el meter comentarios de cosas que a veces uno no tiene sabido a ciencia cierta, las especulaciones, los chismes, ¿no? El ir llevando y trayendo, son cosas que generan divisiones y problemas en la congregación, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que cuidarnos de estas cosas? Porque a veces nos escandalizamos cuando hay pecados de adulterio, de fornicación, de robo, de adicciones, ¿no? De borrachería, y bueno, decimos, qué cosas espantosas, pobre gente. Pero, como siempre se dice, estos pecados que tienen que ver con la lengua pasan como por abajo del radar, ¿no? Y a veces, como dice el proverbio, nos prendemos a esas cosas. ¿Se acuerdan de ese proverbio que dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves, ¿no? Que a todos nos gusta escuchar y nos gusta volver a comentar. El chismoso genera contienda, dice el proverbio. El chismoso es como uno que echa leña al fuego. Y creo que cada uno de nosotros tenía que trabajar para no ser una persona que esté alimentando los problemas, las divisiones, las peleas
en la congregación. Siempre las sabrás, porque en la vida de cualquier grupo humano donde hay personas distintas que tienen distinto carácter y que trabajan juntas, va a haber situaciones de conflicto, de roce, de malos entendidos, un montón de cosas, pero la solución para esto no es andar desparramando los problemas, sino como veíamos en la anterior charla, ¿no? La confrontación con la persona que ofendió, la búsqueda de la restauración, ¿no? El sacar la leña, quitar las brasas para que pueda haber una reconciliación. El orgullo personal, ¿no? Es también un problema que dificulta la comunión. Cuando no hay la disposición para buscar el perdón o para perdonar, es difícil que también pueda haber comunión. Por eso se nos exige estar dispuestos a perdonar, así como Cristo nos perdonó. La iglesia entonces es una unidad de vida. Todos nosotros tenemos comunión unos con otros porque tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo. Pero para disfrutar de esa comunión tenemos que andar en esa vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que amar fraternalmente a nuestros hermanos, como Cristo nos amó a nosotros, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos, como dice la Escritura, a dejar que el Espíritu Santo pueda generar en nosotros ese amor que hace posible la comunión. Que Dios bendiga su palabra.